Dios te bendiga, hermano y hermana en Cristo Jesús. Te saluda tu hermano Martín, con la gracia del Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde traigo un nuevo estudio de la Palabra de Dios, titulado Quiero ser utilizado como Eliseo, como Elías. ¿Será posible, hermano, que usted y yo podamos ser utilizados como Elías, como Eliseo? Quédate. En este video vas a saber si es posible que tú seas utilizado en la mano del Señor, amén, poderosamente. Amén. Bueno, hermano, continuamos con el video, amén. Lo prometido es deuda. Aquí estamos, hermano, para servir al Señor y hablarle a su pueblo la palabra. Y empecemos, hermano, con este texto bíblico, amén. En 2 de Reyes, capítulo 2, versículo 2 al 9, donde relata claramente, hermano, el acontecimiento cuando Elías iba a ser separado de Eliseo. Quiero que sepa que Eliseo fue un discípulo de Elías, caminó con Elías como un discípulo. Y bueno, este varón andaba por todos lados con Elías porque él lo amaba como un padre y lo respetaba. Ya. Entonces, aquí se relata, hermano, que para no hacer muy largo el video, hablar claro y directo, amén, a lo que queremos aprender. El día que iba a ser tomado Elías por el Señor, amén, en un torbellino, dice que Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga yo por ti? Y Eliseo le dijo: Señor mío y Padre mío, que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y Elías se quedó pensando y le dice: algo difícil has pedido, pero te digo que si me ves cuando yo sea quitado de ti, entonces se te hará cumplido lo que tú pides. Amén. Eliseo, hermano, era un hombre que admiraba a Elías. Sabemos quién era Elías. Elías era un hombre muy poderoso en la mano de Dios, muy utilizado fuertemente, amén. Cuando Elías hablaba, hermano, su palabra se cumplía al pie de la letra, porque era profeta verdadero de Dios. Amén. Entonces, Eliseo quería tener lo mismo. Quería tener una unción del Espíritu como Elías. Y hoy en día nosotros, como siervos y siervas de Dios, nos preguntamos: ¿será que el Señor puede usarme como Él, como Elías o como Eliseo? Sí es posible, hermano. Es posible, pero hay algo. Ya no te va a usar el Señor de la misma manera que utilizaba a Elías y Eliseo en el sentido de juicio. Bueno, tenemos que aprender eso, que Dios sí nos puede utilizar para bendecir a un pueblo, para bendecir a una nación y para dar palabra a favor de su obra o para sanar a alguien o hacer un milagro. Pero Dios ya no me va a dar a mí ese poder para proferir un juicio de maldición o de destrucción a voluntad mía, a voluntad propia. Amén. Bueno, hermano, y resulta que después que pasaron el Jordán y que Elías golpeó las aguas con su manto del otro lado del Jordán, eso fue lo que aconteció. Elías les preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dijo a Eliseo: si me ves cuando fuere quitado de ti, pues se te será hecho. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Cuando Elías que terminaba de hablar, amén, gloria a Dios, entonces Elías fue tomado, amén, amén, por el Señor, amén. Y aconteció, hermano, que ellos, hablando, un carro de fuego con caballos se apartó de los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Dice que viendo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Dice que Eliseo nunca más vio a Elías. Dice que tomando sus vestidos los rompió en dos partes
Amén. Y alzó luego al monte de Elías que se le había caído, el manto de Elías lo levantó, amén, y se volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahí estaba el cumplimiento de Elías, la promesa que él hizo a Eliseo: si me ves, cuando yo sea quitado de ti, se te va a dar lo que pide, la doble porción del Espíritu. Mi hermano, pues Elías dejó caer el manto, dejó caer su manto, amén, para que lo tomara Eliseo, y ahí estaba la doble porción del Espíritu, porque las vestiduras del profeta Elías tenían el poder de Dios, hermano. La unción de Dios estaba en las vestiduras de Elías, en su cuerpo, en todo, hermano. Estaba ahí la unción de Dios. Y corrió Eliseo y tomó el manto, amén, y se paró y a la orilla del Jordán, amén, y tomó el manto de Elías que se le había caído y golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado de la misma manera como lo hizo Elías, las aguas se apartaron de un lado y del otro lado, y pasó al otro lado del Jordán. ¿Qué es lo que pasó, hermano? Que los profetas, los hijos de los profetas, fueron testigos, amén, que estaban en Jericó, del otro lado, vieron que el espíritu de Elías había reposado sobre Eliseo. Dice: y vinieron a recibir y se postraron delante de él. Amén. Vea qué tremendo, hermano. Cuando uno pues recibe esa unción de Dios, amén, la misma unción hace, hermano, que te vengan personas a servirte en el sentido espiritual, en tu ministerio, amén. Personas que voluntariamente se ofrecen para hacer la obra de Dios cuando se dan cuenta que Dios está contigo. Eso es lo que provoca la unción de Dios. Eso es lo que provoca la presencia de Dios en un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo. Ya Eliseo ya no era el mismo. Eliseo, hermano, tenía condición como la condición de Elías. Amén. Él recibió la doble porción del Espíritu. Y usted puede ser testigo, hermano, en los relatos bíblicos, cómo Dios utilizó a Eliseo después. Amén. Lo utilizó con el hacha que se fue al agua, amén, y sacó el hacha, amén. Un milagro poderoso. También con las comidas que hicieron ellos, amén, con plantas, amén. Y esa comida, los hijos de los profetas decían: Señor, esto sabe a muerte, esta comida. Y que vino Eliseo y tomó harina y regó sobre la comida, el alimento, y aquello se había quitado y ellos pudieron comer, amén. Tremendo, hermano. La unción de Dios y el poder de Dios es tremendo. Y tenemos que anhelar nosotros esos ministerios, anhelar el ministerio de Elías y de Eliseo. Todavía puede el Señor darnos el ministerio aún más poderoso que el ministerio de ellos. El Señor puede darnos a nosotros. Amén. El Señor lo prometió, hermano. Amén. El Señor lo prometió. Gloria a Dios. Y ve, hermano, vea qué tremendo. ¿Y qué es lo que pasó, hermano? Que dice: el Señor Jesucristo hizo una promesa. Amén. Está escrito en el libro de San Juan, capítulo 14, 11 al 13. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera crean por las mismas obras que yo hice. De cierto les digo que el que cree en mí, él también hará las obras que yo hago, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidan en mi nombre al Padre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Vea qué tremendo, hermano. El mismo Espíritu que estaba en Elías y que estaba en Eliseo es el mismo Espíritu que habita en nuestro Señor Jesucristo. Es el mismo, es Dios. El Señor, hermano, el primer milagro que hizo en la boda de Canaán, hermano, hacer del agua natural vino. Amén. Hacer el mejor vino, hermano. En la boda de Canaán, el milagro que el Señor hizo fue tremendo. Amén.
cuando alimentó a los 5,000 de unos pan y unos pececillos, alimentó a 5,000 personas sin contar a los niños que están ahí. Ve, hermano, el milagro del Señor Jesucristo cuando estaban en el mar y hubo una gran tempestad, los discípulos con miedo, Pedro vino a despertar al Señor. Amén. Y el Señor cuando despertó, dice que el Señor le habló al mar y a los vientos, y el mar y los vientos se sujetaron a la palabra de Jesús y hubo una gran bonanza, dice. Esa es la unción y el espíritu que había en Elías y en Eliseo. La tenía nuestro Señor Jesucristo. Tenía poder, autoridad de Dios. Amén. De igual manera, hermano, como lo hizo Elías, que golpeó las aguas y se separaron. Es lo mismo que hizo el Señor, dar una orden al mar. Y el mar tuvo que callarse, enmudecer. Porque es la presencia del Dios eterno en la vida de ellos. Amén. Por eso el Señor dice, yo y mi Padre uno somos. Cuando el Espíritu de Dios habita en ti y en mí, somos unos con Dios. Y si nosotros le damos lugar a ese Espíritu, vamos a ser utilizados por Dios como esos profetas. Vamos a ser utilizados. Amén. Y mayores cosas haremos, dice el Señor, porque yo voy a la diestra de Dios. Y todo lo que pidan en mi nombre, yo lo voy a hacer para que mi Padre se glorifique en mí. Amén. Entonces, hermano, si Jesús ordenó al mar que sosegase y a los vientos, ¿usted cree que usted y yo no podríamos lograr esa hazaña en el nombre de Jesús? Que si tan solo tuviésemos fe como un granito de mostaza, ¿usted cree que nosotros no tendríamos ese mismo poder? Amén. Hermano, es cuestión de fe. Es cuestión de creerle al Señor. Aquellos hombres, hermano, creían en Dios. Esos hombres creían en el poder de Dios. Amén. Por eso Dios operaba en ellos. Porque ellos eran creyentes, le creían a Jehová. Sabían que su Dios era poderoso. Era el Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Ve, hermano. Vea lo que Dios hizo, el milagro que hizo. Amén. Gloria a Dios. Cuando el Señor, gloria a Dios, detuvo el mar. Amén. Para que el mar se calmara. Amén. Dime una cosa. ¿Qué hombre va a caminar sobre el mar? Jesús caminando en el mar, llamó a Pedro y Pedro caminó. Pero Pedro comenzó a dudar en su corazón y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así nos pasa muchas veces a nosotros. Queremos ser usados por el Señor, pero nos da miedo. Cuando ya vemos que Dios hace aquellas cosas imposibles para los hombres, nos llenamos de miedo, porque para nosotros son cosas grandes, imposibles de creer. Dios te puede usar como Elías y Eliseo, pero hay cosas que ya no puedes hacer como ellos. Ya no puedes, ya no está permitido utilizar el poder para hacer juicio, en particular a una persona. Ya no puedes abrir tu boca para proferir juicios de maldición, como lo hizo Eliseo, cuando maldijo a los muchachos que se burlaron de él por ser calvo. Vino un oso y los devoró a ellos por la palabra de Eliseo. Eso ya no está permitido a un profeta del Señor. Eso ya no está permitido. Pedro una vez le dijo al Señor, Señor, ¿por qué no manda fuego del cielo para que queme esas personas que no nos siguen? Y Jesús, viendo a Pedro, le dice, ¿y tú de qué espíritu eres? ¿Cómo yo voy a hacer eso? Yo no vengo a destruir, yo vengo a salvar al mundo. Amén. Ya el Señor Jesús fue enviado como Salvador, no como un profeta de juicio, sino como Salvador del mundo. Por eso el Señor lo reprendió, le dice, Pedro, tú no sabes lo que hablas, no sabes. Nosotros tenemos que aprender, hermano, que podemos ser usados por el Señor, pero no en su totalidad como ellos para juicio. Amén, porque
Ya usted y yo no podemos hacer juicio como profetas. Yo he oído muchos videos de hombres en YouTube, hombres que dicen que son profetas de Dios y comienzan a profetizar contra un presidente, a profetizar contra una nación, profetizar contra un pueblo. Y así me dice el Señor, dice, y así me dice el Señor, y así me dice el Señor. Hermano, así no habla Dios. Así no habla el Señor. Cuando un profeta es de Dios, sus palabras son cortas. Cuando un profeta es verdadero de Dios, habla poco y sus palabras son claras. No anda repitiendo a cada rato ni mostrando un espíritu de exaltación, que así dice el Señor, que así dice. No, Dios no actúa así. Un profeta más bien tiene cuidado para hablar, porque él sabe que lo que él habla, su palabra tiene peso, entonces tiene cuidado para hablar. Amén. Pero hoy en día se han levantado tantos falsos profetas, hermano. Amén. Tantos falsos profetas, hermano, que solo Dios, hermano, solo Dios. Imagínense que hay hombres, predicadores, pastores, que dicen, yo soy el hombre de Dios. Y hay de aquel que se levante contra mí, porque Dios me puso aquí. Hay de aquel, hermano, eso se llama inmadurez espiritual. Eso es ser un niño espiritual. ¿Cómo yo como pastor y ministro voy a decir, ay de aquel que se levante contra mí? Por favor. La palabra ya está dicha. Jesús dijo, bendecid a los que os maldicen, orad por los que nos persiguen. No seáis vencidos por el mal, bendecid, no maldigáis, dice Jesús. Y yo he oído, no uno, sino muchos. Usted, que se levanta contra mí en iglesia y hacen así en cámara lenta y que habla de mí a mis espaldas. ¡Ay de usted! Porque la palabra de Dios viene sobre su vida para destrucción. Por favor, hermano, no seamos ignorantes. No tenga miedo de esos falsos profetas. No tenga miedo de esos hombres que son falsos, mentirosos, llenos de pura emoción y pura carne. No tenga miedo de esos profetas. Tenga miedo de aquel profeta que usted le hace daño y ese profeta se queda callado. Tenga miedo de ese hombre y esa mujer que cuando usted le hace daño se queda quedito y no dice nada. Tenga miedo de ellos porque ahí está Dios. Ellos no van a levantar su palabra contra usted, pero Dios los cuida a ellos. Tenga cuidado de esos que son humildes y callados dentro de la congregación. Pero no tema de aquellos que se exaltan en el altar, en el púlpito, o en las plazas, o en las redes sociales, presentándose como profeta de Dios y no lo son. No lo son. Ninguno de los que he oído yo hablar en YouTube decir, así dice el Señor, ninguno de ellos es profeta. Todos son mentirosos. Todos son mentirosos. Amén. Porque Jesús dice, bendecid y no maldigáis, orad por vuestro gobernante. Orad por ellos para que ellos puedan gobernar bien y tengan a vosotros en bien. Amén. Jesús da esa orden. Y ahora veo yo hombres que se han levantado a decir profeta, a profetizar contra un presidente, a profetizar contra un gobernador. No dice el Señor que hay que orar por ellos, para que ellos busquen al Señor y se arrepientan. No dice el Señor que hay que orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, para que gobiernen con justicia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si ellos hacen daño al pueblo, a la nación, ahí está el mismo Dios que va a tratar con ellos en su tiempo. No hay necesidad de que yo profetice, ni que hable, porque el Señor todo lo ve desde los cielos. Él está allá y ve la injusticia de los hombres. Y si un presidente o un gobernante hace daño a un pueblo, tarde o temprano el Señor lo va a quitar. Pero a mí no me toca dar esa palabra, sino al Señor. Amén. Mano,
Hermano, hay que tener mucho cuidado. Se han levantado muchos falsos profetas, hermano, que lo que dan son... A mí no me da enojo, a mí lo que me da es risa, que los escucho y los veo, hermano, hablar así con palabras, parece un circo, hermano, parece un show. Y no es que no creen los profetas, sí creo, hay profetas de Dios, todavía hay profetas de Dios, amén. Hubo profeta en aquel tiempo en la iglesia, dice, hubo profeta en aquel tiempo, amén. Entre uno de ellos estaba Apolos, amén. Estaba, hermano, el que fue elegido para ir de misionero con Saulo de Tarso, Bernabé, era un profeta y un discípulo de Pablo también. A eso sí, hermano. Pero esos hombres cuando hablaban, ¿ver? Como la plomada, como Dios manda hablar. Cuando el Señor habla, hermano, a un profeta, ese profeta tiene temor. Cuando escucha al Señor tiene mucho temor y mucho respeto. Y no le gusta dar palabras fuertes del Señor. Pero cuando es el Señor que habla, no le queda de otra de hablar. Amén. Porque si el Señor lo manda, tiene que hacerlo. No tenga miedo de aquel pastor o aquel profetita que se sube al altar, tratar de intimidarte solo porque no les cae bien. No le temas a ellos, no pueden hacer nada. Esos son personas, como dicen así, hermano, falsos. Amén. Ignorantes. Personas que viven engañados en su propio ego y altivez de espíritu. Amén. Que no saben lo que es la humildad, no saben lo que es el Espíritu Santo. Amén. Que actúan de igual manera como actuó Pedro en aquel día, que mandara fuego el Señor porque no seguían al Señor. Hay siervos de Dios en las iglesias que si un hermano no está de acuerdo en lo que ellos dicen, en su maldad, ya ellos lo hacen a un lado, lo desechan y lo maldicen y lo destruyen. ¿Usted cree que Dios opera ahí? Dios no opera ahí, hermano. Dios no opera ahí. Yo conocí un profeta en mi juventud. Dios me habló a la edad de 17 años, orando en el cuarto, viajar de una ciudad a otra, amén, y me dijo que fuese a otra ciudad, lejos de donde yo vivía, y que ahí me iba a encontrar con un varón de Dios, que me estaba esperando, me dijo el Señor, y yo no conocía ni a tal varón, ni a nadie, yo estaba orando en mi casa, y tomé la mudada que el Señor me dijo, mi maleta, y me fui para esa ciudad, y fui llevado por 2 hermanas, a una casa, me invitaron a dormir y a comer donde ellas, yo joven, y ¿sabe quién estaba sentado? Estaba un misionero de una misión sentado, y cuando me vio se sonrió, me dice, te vi cuando venías en el camino, dice, y estaba orando por ti para que no te hiciera falta nada en el camino, y sabe que no me hizo falta nada, yo no llevé pasajes, ni para la comida, pero no me hizo falta nada. Así como Él lo dijo, así se cumplió. Amén. Y aprendí muchas cosas de Él para la gloria de Dios. Esto no lo digo para glorificar a ningún hombre, porque el Señor gloria de hombre no recibe. Pero lo cuento como testimonio que sí hay profetas de Dios. Hay profetas de Dios, hermano. Pero hoy en día se han levantado, uy, hermano, un montón de falsos profetas, hermano. Hermano, ya el Señor pronto viene. Ya el Señor está a las puertas, hermano. Dios me puede usar a mí, como Elías, como Eliseo, pero tengo que pagar un alto precio, someterme a Dios. ¿Usted está dispuesto a ayunar 7 días y 7 noches? O por lo menos 3 días y 3 noches. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto usted a orar 24, 36 horas sin parar? Orar por 7 días y 7 noches, ¿está dispuesto? ¿Está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios en santidad? ¿A separarse para Dios? Tiene que estar dispuesto a eso, para que Dios lo use como Elías y como Eliseo. ¿Y sabe por qué Eliseo recibió esa bendición? Porque Eliseo insistió en seguir al varón de Dios.
Eliseo andaba detrás de la unción, andaba detrás del poder de Dios. Él anhelaba el ministerio que había en Elías, no por envidia, sino porque anhelaba, le tenía admiración al siervo de Dios. Amén. Si usted quiere ser utilizado por Dios y está iniciando el ministerio, mi consejo es que se acerque a hombres que usted vea que buscan mucho de Dios. Si usted quiere ser usado por Dios, busque hombres que buscan de Dios, acérquese a ellos, ore con ellos, ayune con ellos, haga vigilia con ellos. Esos hombres que buscan a Dios de esa manera, acérquese a ellos y ahí Dios se va a manifestar en usted. Amén. Una vez yo hablando con el Señor, yo le dije al Señor, todo aquel que ande conmigo, Señor, yo quiero que usted lo use, Señor. ¿Sabe cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Martín, yo me voy a manifestar en aquel que busque mi rostro. En aquellos que me busquen, en eso yo me voy a manifestar, dice el Señor. Así que esa es la palabra que el Señor te da. Sí puede ser usado como Elías y Eliseo, pero hay ciertas normas que ahora tienes que cumplir. No va a utilizar el don de Dios para destruir ni para maldecir como muchos lo hacen. Amén. Que inflamados por su altivez de espíritu hablan cosas que no viene al caso, hermano. Amén. Entonces, hermano, este estudio fue para la gloria de Dios. Espero que hayas comprendido que hay que pagar un precio para ser usado como ellos, y hay sus normas que tú tienes que recordar. La humildad. Amén. Ser de pocas palabras, de un espíritu apacible, tranquilo. Amén. No ser soberbio ni altivo. Amén. Para que el Señor se glorifique en tu vida. Busca al Señor fuertemente. Haz campañas de ayuno, de oración. Ora lo más que puedas. Vigilia. Métete con Dios en tu cuarto. Habla con Él. No te canses. Y Dios te va a utilizar como ellos en milagro, en sanidad. Te va a usar mucho para la gloria de Él. Te va a usar, hermano, donde tú vayas. Pero hay que pagar ese precio, amén. Pero no uses el don de Dios para maldecir. No lo uses. Jesús lo prohibió. No maldigáis, dice el Señor, sino bendecí a los que os maldicen. Orad por aquellos que os persiguen. Amén. Soy el hermano Martín, hermano. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde y que la gracia del Dios poderoso sea contigo. Que su Espíritu Santo sea contigo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga.